Este video tiene mucha información y va a ser un poco tedioso, pero tiene mucha información que les va a servir de cómo mejorar en SBD, que sería squat, bench press y deadlift, los tres movimientos básicos que se hacen en powerlifting. Tuve que escribir puntos importantes que tengo que mencionar y en muchos de ellos me voy a explayar bastante, pero es necesario para que ustedes entiendan conceptos y una progresión para que puedan mejorar de la mejor manera. Seguramente muchos ya estudiaron muchísimo y van a decir esto no me sirve, otros seguramente sí les va a servir un montón. Yo les voy a decir que yo estuve estudiando todo este tiempo, qué es lo que fui recolectando y qué es lo mejor, lo óptimo para que ustedes puedan mejorar en estos ejercicios, en los tres movimientos básicos: sentadilla, press banca y peso muerto. Nosotros tenemos que entender qué es la fuerza. Lo que sabemos es que para cómo mejorar en estos ejercicios rige por su composición el término fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la expresión de la contracción muscular en un movimiento específico. Lo que quiere decir es que tanto en halterofilia como en strongman como en powerlifting son representaciones de contracciones musculares, y no tan solo contracciones musculares sino representaciones de fuerza. Un ejemplo: si yo quiero ser fuerte en peso muerto, bueno, se hace movimientos alternativos de ese mismo ejercicio, se hacen ejercicios accesorios, mejora lo que es el movimiento en sí, la técnica, la progresión, la ejecución, etcétera, todo para mismamente ese ejercicio en concreto mejorarlo y ser dominante en él. Ahora, si una persona nomás dice que quiere ser fuerte en todo, hacemos que los patrones de movimiento que se cumplan por completo, es decir, tren superior, empuje y tracción, sea en horizontal y en vertical. Si es en empuje, uno horizontal, uno vertical. Uno horizontal, en este caso press banca, uno vertical, en este caso press militar. Si es en tracción, uno horizontal, uno vertical. Si es en horizontal, un remo. Si es en vertical, un jalón. Ahora, si es en tren inferior, hay que saber si es dominante de rodilla. Si es dominante de rodilla, puede ser un ejercicio de la sentadilla. Ahora, si es dominante de cadera, peso muerto. Si uno quiere tener fuerza o si uno quiere aumentar la fuerza, sí o sí debe de aumentar su masa muscular. Que hipertrofia sí o sí va acompañado para mejorar la fuerza. Ahora entramos a la parte que más me gusta a mí. Digamos que para generalizar existen dos tipos de fuerza. Existe la fuerza estructural y existe la fuerza por impulso nervioso. La fuerza estructural, hablando generalmente, sería los músculos, los huesos, los tendones, las articulaciones. La fuerza por impulso nervioso es el cerebro y la médula. Ambas se pueden trabajar, se pueden entrenar, sí, viene por genética y por nacimiento. Porque, por ejemplo, gente que haya nacido con solamente fuerza estructural y no con fuerza por impulso nervioso, o viceversa. Les doy un ejemplo: una persona que pesa 70 kilos y mide unos 60, unos 70, tiene mayor impulso nervioso pero menor fuerza estructural, y su PR en peso muerto es 180. Una persona de 100 kilos midiendo un 80, dominante en fuerza estructural y no dominante en fuerza en impulso nervioso, tiene el mismo PR de peso muerto, es decir, 180. ¿Las dos van acompañadas? Sí. ¿Las dos son necesarias? Sí, pero no únicamente todo el tiempo. Por eso les doy este ejemplo. Ahora, la fuerza por impulso nervioso hace una coordinación y eficiencia para coordinar los músculos, fibras, unidades motoras, articulaciones, etcétera. Todo para mover los 180. Además, hay que saber cómo uno puede llegar a despertar ese impulso nervioso. Hay muchos levantadores que necesitan mucha adrenalina, que le peguen, que les griten, incentivarlos. Necesitan adrenalina para poder activar el impulso nervioso para poder hacer un levantamiento. Ahora hay gente que puede hacer ese levantamiento haciendo todo lo contrario, es decir, silencio absoluto, tranquilidad absoluta, va, levanta y se va. Esto es independiente de cada uno. Es el primer paso si sos una persona que ya va avanzada. Si no sos avanzado, intermedio o incluso principiante, únicamente lo que te podría decir es: si sos principiante, aprende la técnica, hace los PRs que tengas que hacer. Si sos intermedio, pulí la técnica, infórmate un poquito más. Varía el tema de las series, varía el tema de las repeticiones.
repeticiones. Otro punto en cuenta, tu estructura física. No es lo mismo un hombre que es alto, tiene mayor recorrido en los ejercicios, por ende, si tiene más recorrido en los ejercicios, tiene más fatiga. Y como resultado de tener más fatiga, tenés que darle menos trabajo. Ahora, si sos una mujer de altura promedio, las mujeres pueden tolerar muchísimo más fatiga y se recuperan mucho más rápido. Otro punto clave en el tema de la planificación es el objetivo y el tiempo. Objetivos reales, objetivos que se puedan cumplir en un plazo determinado de realista. Las personas altas, en rangos generales, para todos estos ejercicios, tanto para el peso muerto como para press banca, como para sentadilla, tienen una desventaja que es hay mayor ROM. Y hay mayor ROM, es decir, mayor distancia, mayor fatiga, menor trabajo le tengo que dar. Obviamente que todo esto depende de la estructura, es decir, la fuerza de estructura, y el impulso nervioso, es decir, la fuerza por impulso nervioso. Dependiendo del torque de fuerza, es decir, voy a explicárselo así, no es lo mismo que yo levante una mochila que tenga, no sé, 5 kilos a esta distancia que si levanto la misma mochila a esta distancia. Ahora, para una planificación ideal, les digo, mi caso personal, yo lo que hice para levantar 205 sin saber que los iba a levantar, solamente planifiqué para los 200, hice lo siguiente. Yo soy una persona alta, fuerza tanto por estructura como por impulso nervioso. El impulso nervioso lo trabajé. Recordemos que una persona, si es alta y si es hombre, se fatiga más. El ejercicio, peso muerto, la primera semana constaba de, bueno, el ejercicio con 3 series, entre 4 a 6 repeticiones. La primera serie con 170, la segunda serie era con 175 y la tercera era con 180. El descanso entre serie y serie era entre 2 a 3 minutos. Al momento de que en estas 3 series yo llegaba al máximo de repeticiones, es decir, 6 repeticiones todas las series, automáticamente la semana que viene yo le tenía que aumentar la carga. Que si en la semana 1 yo arrancaba con 170, la primera serie, en la semana 2 yo tendría que arrancar con 175, la segunda serie con 180, la tercera serie con 185. Lo que determina que sea eficiente son las repeticiones. La velocidad del tiempo y el resultado de la fatiga neural no determina qué tan bien le salió o qué tan mal le salió el ejercicio. Una persona puede ser muy rápida en un levantamiento y vos de afuera decís, ah, no le costó nada, lo hizo así nomás, le puede aumentar más carga. Ahora, para él su fatiga está en las nubes, pero es su manera que él hace el ejercicio y que le queda mejor así, le queda mucho más cómodo. Hay muchos, realmente muchos, que te dicen hace todos los movimientos, repetirlos de vuelta, hacete el foam, hace que esto, que aquello, que tu rodilla pase, que no pase. Muchachos, vamos a hacerla sencilla. Hay 3 puntos que se tienen que cumplir. Elevar la temperatura del cuerpo, darle movilidad a las zonas que vas a tocar ese mismo día o activación, y aproximar, que con esto de aproximar es lubricar, activar, mandarle la señal neural, etc. Ya con hacer el tema de movilidad, hacer aproximaciones, ya con eso ya empezás a elevar tu temperatura. Ahora, si es un día que hace un re frío, que hace menos 10 grados, ponele un ejemplo, yo siempre en peso muerto, movía un poco las piernas y ya estaba, listo, ya estaba para hacer peso muerto. Si no hay técnica o hay un escaso nivel de técnica, hay un mayor riesgo de lesiones. Y las lesiones en sí son que el tejido todavía no está preparado del todo para hacer esas adaptaciones y esos movimientos. Más que nada movimientos, sino que grado de fuerza. Menor aprovechamiento de lo que es la fuerza, es decir, fuerza por estructura, fuerza por impulso nervioso, menor rendimiento y a la larga un estancamiento. Para mí la técnica es importante. Ahora, lo que logra es un patrón de estrés replicable a través del tiempo, con adaptación del estrés. Yo cuando quise tirar los 180, no sé por qué se me cruzó por la cabeza hacerlo sumo. Nunca en mi santísima vida hice sumo, pero ni siquiera lo había intentado como
Normalmente yo hago el peso muerto que es convencional. Dije, vamos a intentarlo sumo. Lo intenté sumo, no movió, no se movió, no quiso saber nada. Ahora después lo quise intentar hacer convencional, se movió, con suerte que se movió. Está bien que nosotros tengamos las variantes, o sea, de convencional, RDL, sumo, piernas rígidas, etc. Pero si nosotros estamos haciendo una planificación estructurada para justamente en un movimiento concreto, para una carga concreta, hacerlo de cierta forma, no hagamos pelotudez en el último momento porque no vamos a levantar el peso y menos como lo teníamos estructurado. Ahora, si yo hago low bar, sentadilla, ¿no? Que high bar sería la barra baja en vez de la barra alta, punto de la carga con respecto al punto de la articulación que hace la aplicación de la fuerza, mientras que esa distancia sea lo menor posible, va a haber un mayor levantamiento de la carga, por lo cual menor gasto energético para hacer ese levantamiento. Es lo mismo que yo le dije del ejemplo de la mochila, no es lo mismo que yo levanto una mochila con 10 kilos o 5 kilos de libros a esta distancia que a los 5 segundos ya se me va a caer porque no voy a aguantar, que hacerlo más cerca del cuerpo, que voy a poder aguantarla. Nosotros tenemos que entender que hay dos factores importantes, que es el centro de masa y la estabilidad. En la estabilidad nosotros tenemos mayor eficiencia y menor preocupación que tengamos que estabilizarnos o que el cuerpo tenga que estabilizarse para ser lo más cómodo posible. Nosotros en press banca hacemos una retracción escapular con una depresión escapular, y si al momento de sacar la barra se nos va toda esa posición, el punto va a estar inestable, porque nosotros vamos a estar inestables al momento de bajar y después al momento de subir. Ahora, con respecto del centro de masa, el punto de carga con respecto al punto de la articulación de la fuerza. No es lo mismo que nosotros apoyemos la barra más cerca de los dedos al momento de hacer press banca que más cerca de la muñeca. O sea que si lo apoyamos más cerca de los dedos, el centro de masa va a estar desviado con respecto a la muñeca, el codo y el hombro. Es necesario poner la barra más cerca de la muñeca. En este punto entraría el tema del material. Estas son muñequeras. ¿Qué es lo que hace esto? Impide que nosotros podamos irnos para atrás. No podamos poner la barra más cerca de los dedos, sino que más cerca del punto de la articulación de la muñeca. Por lo que la muñeca recae en el codo recae en el hombro, por lo que va a ser un movimiento lo más estático y lo más eficiente en cuanto al centro de masa y al centro de gravedad. Si yo quiero una máxima realización del ejercicio con menor estrés, con menor fatiga y con menor gasto energético, claramente la barra la tengo que poner más cerca de la muñeca. En hipertrofia buscas menor eficiencia para mayor fatiga. En fuerza todo lo contrario. Es decir, que si para press banca yo hago arco lumbar, ¿es eficiente para fuerza? Sí. ¿Es eficiente para hipertrofia? No. Si es todo lo contrario. Si yo haciendo eso corto el recorrido. El contexto determina si es o no es rendidor en cuanto a fuerza o en cuanto a hipertrofia. En cuanto a si es rendidor en fatiga y en cuanto a si es rendidor en eficiencia. En power no es necesario hacer repeticiones rápidas, pero en halterofilia es todo lo contrario. Si yo quiero hacer un clean en halterofilia, obviamente necesito la mayor velocidad para levantar la barra y después ponerme por debajo. Poner si en powerlifting, en peso muerto, no es necesario. Mientras que lo levante, si puedo hacer la repetición, es todo más que perfecto. ¿Qué quiero llegar con esto? Que si yo quiero mover esa carga la mayor velocidad posible, voy a necesitar y mi cuerpo va a tener que reclutar mayores cantidades de unidades motoras. Si por ejemplo yo voy a 20 kilómetros, mi motor va a ir a unos 1500 RPM. Ahora, si yo quiero ir a 100 kilómetros, mi motor va a necesitar más o menos ir a unos 7000 RPM. Es decir, que si yo quiero aumentarle la velocidad, mi motor va a necesitar mayores números de vueltas por el cigüeñal. Esto sucede lo mismo que si yo quiero ir más rápido, mayor cantidad de unidades motoras. A mayor cantidad de unidades motoras, mayor fatiga. Para generalizar y simplificado es que en hipertrofia es la ganancia de masa muscular. Ahora, si yo quiero ser más fuerte, a un músculo más grande, ese me va a hacer más fuerte. Y si yo quiero tener masa muscular, me tengo que hacer más fuerte. ¿A qué quiero ir? Por ejemplo, que cuando yo empecé, un ejemplo, en press banca, yo cuando empecé movía capaz que 40 kilos. Ahora, cuando tiré mi PR, que fueron 140, ahí hubo un cambio, ahí hubo una evolución. Por lo que es imposible que no ganes masa muscular haciendo el mismo gesto. Ahora, si yo hago una repetición lenta, claramente favorece al hipertrofia. Ahora, si yo hago una repetición rápida, claramente favorece a la fuerza. Al inicio, cuando empezás, cuando sos principiante,
principiante, las dos van de la mano, ¿ok? Tanto fuerza como hipertrofia. Pero una vez que vas avanzando, las dos se van dividiendo. En fuerza lo único importante es mover la carga del punto A al punto B. Ahora en hipertrofia, ¿cómo mueves esa carga del punto A al punto B? Es decir, tener noción en la concéntrica y tener noción en la excéntrica. En hipertrofia claramente es importantísimo, un ejemplo en cruce de poleas. Es lo mismo que yo hago un cruce de poleas así rápido, explosivo, que hacer un cruce de poleas concentrado, tranquilo, sintiendo, teniendo noción el tiempo de la excéntrica, teniendo noción el tiempo de la concéntrica, buscando ese verdadero conexión mente-músculo. En fuerza es un poco distinto. La conexión mente-músculo en fuerza es tener noción de los segmentos de tu cuerpo en el espacio. Veo a una persona que justamente en press banca, cuando empuja, se le va la postura de la depresión escapular, yo le digo, entonces él entiende que bueno, si se me va la depresión escapular, entonces tengo que bajar los hombros al momento de subir. Ahora te voy a enseñar a hacer press banca de la mejor manera, teniendo en cuenta todos los puntos. Primero te lo voy a enseñar para hacer hipertrofia y después te voy a enseñar para hacer fuerza. Posición del glúteo, posición de las piernas, es decir, los pies, retracción y la depresión escapular, el arco lumbar. En todas las barras seguramente que uses hay una marca. En esa marca más o menos toma de referencia tu ancho de hombros y a partir de esa marca sepárate la distancia de tu pulgar. La barra tiene que estar apoyada siempre más cerca de la articulación de la muñeca. Sacamos, acuérdense que nosotros tenemos que generar el gesto de como si quisiéramos quebrar la barra al momento de bajar, ok, y al momento de subir. Retracción sería esto, juntar las escápulas, y depresión sería esto, bajar las escápulas. El glúteo y las escápulas siempre apoyadas firmes en el banco. Los pies, al momento de subir, nosotros tenemos que empujar el piso. Al empujar el piso, vamos a transferir esa fuerza a las articulaciones que hacen la aplicación de la fuerza. Cuando nosotros agarramos, tenemos que hacer este gesto, ¿ok? Como si quisiéramos quebrar la barra de verdad. Ahora, si es para hipertrofia, lo único que tenemos que tener noción es la depresión y la retracción escapular, ¿ok? El arco lumbar no necesariamente, los puntos de los pies no necesariamente. Se toma de la misma forma, hacemos lo mismo, bajamos y subimos. Acuérdense que para fuerza nosotros podemos tener este material que justamente sirve para que la muñeca no se mueva y quede lo más fija posible. Acá tengo 80 kilos en su composición con la barra y los discos. Voy a hacer una repetición en cuanto a hipertrofia y después voy a hacer una repetición en cuanto a fuerza y van a ver la diferencia. En cuanto a hipertrofia, la barra tiene que quedar a la altura de la vista cuando nosotros nos metemos. Al momento de bajarnos tiene que quedar a la altura de los pezones. Y al momento de subir vuelve. Es decir, que hace como un efecto de más o menos una curva. Ahora voy a hacerlo en cuanto a fuerza. Esto se lo explico para que ustedes no tan solo se queden con la teoría, sino que también vean la práctica. En cuanto a sentadilla, al momento de agarrar la barra, justamente a la altura de cuando levantar las manos. Al momento de bajar, los pies al ancho de hombros con las puntas mirando a unos 5 o unos 7 grados. El tema de las rodillas, al momento de subir, no las metan, no hagan esto. Esto le va a generar un re dolor a la larga. En el caso de hacer low bar, la barra queda apoyada acá en los deltoides posteriores. Yo voy a hacer high bar, es decir, donde está apoyada el trapecio. Nos metemos, sacamos. Al momento de bajar, ok. Al momento de subir, ahora vamos con peso muerto, pero les voy a enseñar lo que son los straps. Sirven para que no nos tengamos que preocupar por el tema del agarre. Nos patina la barra de las manos. Se tienen que quedar mirando de esta forma. Al momento de agarrar la barra, nosotros tenemos que meter así, ok, ajustarla de esta forma, como si fuese una moto. Yo tranquilamente lo puedo dejar a la altura de los dedos. Mis dedos están literalmente apenas sosteniendo. Obviamente si yo suelto, se cae. Como para fuerza se tiene que hacer un estilo, hipertrofia se tiene que hacer otro estilo. Vamos con fuerza primero. La barra siempre tiene que estar pegada a las piernas, es decir, tibia y cuádriceps. Las manos van a ir a los costados de las piernas, la espalda recta. Al momento de subir, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Ok? Tenemos que meter la cadera. Al momento de bajar, al llegar a la altura de las rodillas, ahí recién tenemos que empezar a sacar
lo que es la cadera y el culo. El hecho de hacer esto y después hacer esto no se hace. El ejercicio como tal de frente se ve de esta forma. De perfil es una repetición de peso muerto convencional. El otro estilo que se usa para fuerza es peso muerto sumo. Primero, que las piernas están separadas. El interior de los pies un poco más se mira para adelante. Yo lo quiero hacer, sería así. Para hipertrofia vamos a usar RDL. Lo mismo que convencional, la barra no toca el piso. Por lo que al momento de subir es esto, al momento de bajar acá ya es una repetición. Eso es RDL.